Bendiciones, Dios te bendiga a ti que estás escuchando y viendo este devocional, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Dios viene hablándome durante estas semanas. El Señor ha puesto en mi corazón diferentes cosas las cuales he recopilado para traer este mensaje de parte de Él, para ti, para mí. Y espero que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos hacia eso que Él quiere hablarnos. Y nos vamos a Juan capítulo 8 y nos dice desde el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole a Jesús para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, por su corazón, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. El Señor había puesto este versículo, esta palabra en mi corazón sin ni siquiera leerla hace unos días. Y yo le preguntaba al Señor, yo le preguntaba a Dios, al Espíritu Santo de Dios, ¿qué quería decirme con esto? Pero como el Señor me habla, a veces suelta cosas diferentes, dispares, hasta que puedo realmente unir lo que Él quería decir. Y Dios me hablaba en esta parte de la historia. Dice la palabra que estos fariseos y escribas intentaban tentar a Jesús para acusarle, intentaban ver qué decía Él por su boca. Y me encanta porque dice la palabra que Jesús se inclinó al suelo y entonces se enderezó y les dijo que el primero que pensare, que creyere que no tenía pecado, lanzara una piedra contra esta mujer. Y sabes, el Señor se volvió a inclinar. Me encanta porque nos muestra cómo Dios nos da tiempo de reaccionar, cómo Dios dice la palabra, que Él, Jesús, nuestro Señor, se inclinó al suelo y dice: y si insistieran, ¿qué hubiera hecho Jesús si insistieran en querer apedrear a esta mujer? Jesús se inclinó y se levantó, dice la palabra, que se enderezó y les dijo que quien no tuviera pecado lanzara la primera piedra. Pero ¿sabes? Dice la palabra que Él volvió a inclinarse y escribía con el dedo en el suelo, y podría decir que Él, ¿qué hacía? Que quizás estaba perdiendo el tiempo. Pero Dios puso en mi corazón como Él tiene tanta misericordia de estos hombres que solo buscaban tentarle. La palabra dice que Dios no puede ser tentado. Dice la palabra: no tentarás a Dios. Ellos buscaban tentar al Señor, buscaban ver qué hacía. Ellos intentaban ver qué salía de la boca del propio Dios, del Hijo de Dios, del Señor Jesús, para poder hacerle mal a esta mujer. Y sabes, dice la palabra que si insistieran, el Señor ponía en mi corazón cómo es el carácter de Dios, cómo el Señor le desagradó ese momento donde no solamente querían hacerle mal a esta mujer,
sino que además querían hacer caer, dejar como en vergüenza al Señor. Dice la palabra que ellos le dicen que en la ley está escrito que estas mujeres adúlteras deben de ser apedreadas. Pero Jesús, repito, les dice que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y me encanta porque el Señor nos habla de cómo estas personas buscando hacer un mal, no solo a esa mujer, sino a Jesús, como el Señor en ese momento les dio oportunidad de ver, de mirar a su corazón. Él, en medio de cómo esa persona estaba a punto de ser apedreada, dice la palabra, que les da la oportunidad cuando se agacha al suelo escribiendo con el dedo en tierra. Jesús les estaba dando un tiempo para que ellos reaccionaran, para que ellos entendieran cómo estaban en su corazón, qué estaban haciendo mal, quiénes eran realmente estos fariseos, estos escribas, estas personas. Dice que desde el primero hasta el postrero ninguno pudo levantar una piedra y lanzarla a esta mujer. Y sabes, el Señor me hablaba de cómo Dios también amaba a los fariseos, de cómo Jesús desde el principio buscaba que ellos pudieran comprender que debían actuar y pensar de forma diferente, que debían ver en su interior, que estaban mirando a aquella mujer buscando acusarla, buscando apedrearla, blasfemando contra el mismo Jesús, buscando al mismo Dios, hablándole al mismo Dios de qué creía de hacerle mal a otra persona. Y dice la palabra que Jesús se escondió y cómo insistieran. Y Dios me enseñaba cómo le desagradó ese momento, cómo Jesús se agachó, ignorándoles por unos segundos y centrándose en pensar, se enderezó y les habló por la palabra. Y les dice, y ellos, dice la palabra, que se fueron todos, que no quedó nadie. Que cuando Jesús se enderezó, le dijo a la mujer que quién había, que quién le condenó. Y ella le dijo, nadie. Y él le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y sabes, el Señor me hablaba de cómo todos merecemos el perdón, de cómo todos nos equivocamos y de cómo aquellos que el Señor ha dado una oportunidad de dejar la vieja manera de vivir, como esta mujer que tuvo el privilegio que el mismo Jesús le defendiera. Y me encanta porque Dios nos habla a todos, porque Dios nos muestra cómo Él nos ama, aún aquellos fariseos. Él le dio ese tiempo de que ellos miraran a su interior, pudieran entender cómo realmente eran. Y sabes, el Señor me hablaba como de las pocas veces que los fariseos escucharon la voz de Dios. En ese momento pudieron escuchar la voz de Dios, pudieron escuchar cómo Dios les estaba diciendo que estaba a su interior, que tuvieron la osadía de intentar tentar a Dios, de hacerle mal, de aceptar hacerle mal a otra persona. Cuando la palabra dice, repito, no tentarás a Dios, cuando la palabra dice que todo pecado será perdonado,
menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y sabes, Dios me llevaba a su amor. Dios me llevaba a esta mujer que en ese momento cambiaba su vida, que tuvo esa oportunidad. Él me llevaba a lo importante. Esa persona que fue libertada del pecado, fue perdonada por el Señor, por Dios. Pero además, esa persona, esa mujer, fue el escenario donde los fariseos pudieron entender, pudieron mirar a su interior y reconocer que no eran dignos de lanzar ni una sola piedra en contra de ella. Porque Dios dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. No peques más, vete y no peques más. El Señor me hablaba como Él le dio esa oportunidad, ese tiempo en que Jesús se agachó después de hablarle a los fariseos. Se agachó al suelo y escribía con el dedo en el suelo, con esa paciencia, con esa humildad, con esa mansedumbre que podría no haber tenido, dice la palabra. Y si insistieran, al Señor no le gustó lo que ellos hicieron, lo que ellos querían hacer. Dice, y si insistieran, la palabra dice que Pedro cortó una oreja de los que iban a apresar a Jesús, pero Jesús volvió a poner esa oreja en su sitio. Le dijo que ¿por qué hacía eso? Porque si quisiera, tenía más de 12 legiones de ángeles preparados para defenderle, que Dios Padre las tenía preparadas. Pero ¿sabes? Dios me hablaba que aún por aquellos que fueron a apresarle, aún por aquellos Jesús iba a morir en la cruz. Aún a ellos Jesús les amaba. En todo tiempo Dios quería mostrarle a los fariseos y a aquellas personas que era lo que no estaba bien. En ese momento el Señor quería que ellos vieran en su interior y que entendieran que las cosas ya no podían ser igual, que las cosas habían cambiado. Dice la palabra que ellos le dijeron: en la ley está escrito, tentándole, como si el Señor no pudiera ver en su corazón. Y sabes, hay cosas que Dios intenta que nosotros veamos y que entendamos, que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos ver que las cosas ya no pueden ser igual. Dice la palabra que Jesús les decía que ellos podían mirar al cielo y ver si iba a llover o no, pero no reconocían los tiempos. Y Dios me hablaba en todo esto que ha sucedido, como nosotros, como ellos tenían la oportunidad de mostrar el amor, de mostrar el perdón. Pero fue Jesús quien lo mostró a ellos, dándole la oportunidad de que ellos recapacitaran, de que ellos se vieran en su interior y de que no hicieran mal a esta persona. Y en ese momento pudieron ver, pudieron entender, pudieron escuchar a Dios y verse a sí mismos. Esa es la forma en que Dios nos ama. Cuando Jesús se sentó a la mesa con los mismos que buscaban hacerle mal. Y dice Juan 15, del capítulo 9 al 11, nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo
os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y sabes, el Señor me hablaba de permanecer en su amor. Ese amor que Él muestra a todos, que también lo mostró con los fariseos, que también los amaba a ellos y buscaba que vieran, que escucharan por fin la voz de Dios, que miraran hacia adentro. Y es el amor que Él nos muestra a todos, y es el amor que Él mostró a aquella mujer, que Él tiene para los que están ciegos, que están en pecado, que Él tiene para toda equivocación, que Él le desagrada toda actitud la cual, además de buscar dañar al prójimo, también piensen que pueden engañar a Dios. La palabra dice: Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dice la palabra en Efesios 4, 28, 30: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el Señor no hablaba de solo lo que se puede palpar, sino que hablaba desde el corazón, y dice: el que hurtaba no hurte más, que nosotros hagamos el bien, no tengamos esa capacidad de manipular, esa capacidad de hacer lo incorrecto ante Dios, de esconder, de fingir, de ocultar, esa capacidad de retener, porque nosotros debemos de tener lo que Dios nos da y de dar para compartir a otros lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de los demás. El Señor habla de integridad, el Señor habla de dejar atrás lo que se hacía, lo que estaba mal, que como era ya no es, que lo que se hacía ya no se puede hacer, para que podamos tener para dar a otros. No se puede dar lo que no se tiene. Y el Señor me hablaba de que nosotros solo podemos amar, como dice Jesús, permaneciendo en su amor podemos amar si permanecéis en mi amor. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en amor, en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el Señor me hablaba de que debemos permanecer en Él, en lo que Él nos demanda, y permaneceremos en su amor. Es la única manera. Y Dios me hablaba de que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos enseña a amar. Él nos permite amarle. La única manera de nosotros poder saber amarle, de amar al prójimo, es primeramente aprendiendo a amarle a Él. Dice: vosotros me amáis porque yo os amé primero. Es necesario reconocer que Dios te ama, que Dios me ama, que Él nos amó primero, que Él dio su vida a Jesús en la cruz para salvarnos. Reconocer que así el Padre nos amó y nos mostró su amor, y poder amarle a Él y amar al prójimo y mostrar ese amor y esa misericordia, como dice su palabra: misericordia, justicia y juicio Él quiere en la tierra. Eso es lo que el Señor quiere.
Dice, alabes el que se debe de alabar, no de nada, sino de entender a Dios que quiere misericordia.